Muy buenos días, tardes o noches, soy Santiago Ruiz y hoy les voy a explicar el taller 12, la parte uno y parte 2. Entonces, de Sistemas Digitales 2. Entonces, el enunciado nos pide, del primer punto nos dice, manejo de convertidor análogo digital y digital análogo. Entonces nos dice implementar un circuito análogo digital convertidor con el AS0804, lo tenemos acá, y un sensor LM335. En este caso se utiliza el LM35, el mismo que se utilizó en la clase, porque el M335 no me estaba funcionando, no me botaba los valores correctos, por así decirlo. Sí, no me aumentaba correctamente, ¿no? Entonces utilicé un LM35 y bueno, este consiste en que, bueno, tengo que hallar primero el voltaje de referencia. ¿Cómo hay el voltaje de referencia? Básicamente, bueno, aquí ya se hice en clase, pues lo tomo una vez acá, es aplicar la fórmula, ¿no? Entonces tenemos eh, voltaje de el paso, ¿no? O sea, el voltaje de paso, por así decirlo, ¿no? O sea, el aumento en cada paso, ¿no? ¿Cuánto aumenta el voltaje? Que son 10 milivoltios por grado Celsius, ¿sí? Estos son grados Celsius. Voy a ponerlo en cero antes de hacer la simulación en próximos. Listo. Entonces, me dice que va a ser el voltaje de referencia positivo menos el voltaje de referencia negativo sobre 2n-1. Este sería igual a cero. Y este es el que necesitamos hallar, que es el que irá acá, ¿no? Es el que estamos buscando. Sobre 2n en la menos 1. Bueno, aquí, al ser un... Aquí voy a poner... Listo. Aquí, al ser un conversor de 8 bits, pues serán 8 bits. Y entonces, esto sería igual a 255 por 10 milivoltios, ¿no? Despejando el voltaje de referencia y mi voltaje de referencia de 2,55 voltios, que este voltaje de referencia, si nos damos cuenta, acá nos dice que hay que dividirlo entre 2, ¿no? Aquí nos muestra el conversor. Entonces, vamos a verificar que funcione de forma correcta. Entonces, el voltaje de referencia va a ser 255 sobre 2, que va a ser 1,27. Sí, entonces yo lo compruebo. Aquí una vez lo puse al 32%, me va a marcar pues 1,27, voltaje de referencia, todo correcto. Y lo que voy a hacer es, voy a irlo aumentando. Entonces, antes de aumentarlo, me tienen que aumentar a cada 0,01 voltio o cada 10 milivoltios. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos, un Celsius, me tiene que aumentar a 0,01. 2 Celsius, 0,02, 3 Celsius, 4, bien, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En 10 tendría que darme eh, 10, 100 milivoltios. ¿No? Comentan de 10 en 10. Y ahí va, vemos que es lineal, ¿no? Entonces funciona de manera óptima. Ahora, el segundo punto me pide implementar el circuito de AC que se muestra en la rampa, que muestra la rampa en el osciloscopio, pero la rampa se requiere que tenga pendiente negativa, es decir, la rampa está inversa a las diapositivas, ¿no? Entonces es el mismo circuito de las diapositivas, pero para lograr que la rampa sea negativa, tenemos que intercalar el voltaje de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de conectarlo el, el voltaje de referencia a, al LF351, lo que vamos a hacer es al positivo conectamos el negativo. Al conectar el negativo, la rampa va a ser, creo que este es el otro, va a ser, aquí está, la rampa, o sea, bueno, la pendiente de la curva va a ser negativa, ¿no? Y aquí lo podemos apreciar. Aquí vemos que, pues, vamos a ponerlo por acá, aquí, listo. Y aquí vemos que, bueno, completamos los que nos pide el ejercicio, que vemos que el voltaje de referencia va a ser, bueno, el voltaje de referencia es de 5 voltios, ¿no? Aquí no puse una fuente de corriente, pues porque esto es una fuente de DC,
que se va a mantener en 5 voltios, ¿no? Entonces, pues esa es la principal razón por la que no, pues no puse una fuente, ¿no? Pero si lo pusiera que me daría 5 voltios, ¿no? Y aquí vemos el aumento, que vemos cómo aumenta, 3, 5, después 7, 8, 31, aumentando cada 20 milivoltios, ¿no? Y bueno, ese sería ese punto con el mismo circuito implementado, pero con la pendiente negativa. Esto es un circuito digital análogo. Y ahora, el último punto nos pide, voy a parar aquí la simulación un momento. Bueno, aquí lo vamos a anotar mejor, ¿no? Aquí vamos a montar, entonces, implementar el sistema completo, es decir, la entrada analógica entre la S y luego pasa a la S. Bueno, aquí nos pide conectar el análogo digital con el digital análogo, ¿sí? Entonces, es pues, básicamente lo mismo, solo que aquí, lo siento, solo que aquí voy a cerrar esto un momento. Listo. Así, solo que aquí vamos a anotar, bueno, voy a poner esto en cero. Esto en cero. Entonces este es el circuito. El voltaje de referencia es el mismo, 1,27 voltios, o sea que bueno, 5 voltios. Y ahora aquí vamos a anotar. Y aquí vamos a anotar que el voltaje, bueno, mejor dicho, el paso, no, el aumento del paso debería ser el mismo, es decir, el voltaje es este voltaje con este voltaje de acá, debería ser el mismo, ¿no? O sea, empieza en cero y el paso debería ser el mismo, pero no va a ser el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el botón, el botón, listo. Lo que pasa es que este voltaje de referencia está dividido en dos, y aquí lo podemos ver, el voltaje de referencia está sobre 2. Sí, es por eso que me da un valor, pues es que me da la mitad. Entonces, eso lo vamos a ver, apreciar. 0,4. Aquí vamos, siempre me va a dar la mitad. Siempre me va a dar la mitad. Aquí, ¿qué pasó? Ya. Vamos a parar 0,6, 0,12. Vamos aquí, por ejemplo, aumentarlo a 10 grados Celsius. 10 y 20. ¿Sí? ¿Esto por qué sucede? Porque aquí el voltaje de referencia se divide entre 2 y aquí no. En el análogo digital se divide entre 2 y en el digital análogo no se divide entre 2 el voltaje de referencia. Esta es la principal razón por la que vemos pues que sucede esto, ¿no? Por eso vemos que los voltajes varían, por decirlo de alguna forma. Bueno, este sería, sí, este sería ya pues básicamente todo el primer punto. Ahora vamos a ver el segundo. Me dice entonces, diseña un sistema de control de presión que controla una caldera a la entrada si tiene un sistema que cuenta con sensor de presión, que da un voltaje de 12 milivoltios por cada PSI. Bueno, entonces el primero me pide un sistema de presión que a medida que aumenta el voltaje, que el voltaje va aumentando, en vez de tener un sensor de temperatura como acá, vamos a tener es un sensor de presión, ¿sí? Pero el funcionamiento va a ser, voy a basarme para hacer este ejercicio en este mismo. Bueno, pues obviamente pues no voy a hacer tal cual el circuito, sino que voy a ponerlo, voy a abrirlo aquí, está acá. Vale, aquí está. Entonces lo hice de esta forma, hice aquí el diagramita chiquito, entonces dije, bueno, variable de presión, sensor de presión, pasa el ADC, que sería este de acá, pasa el ADC, pero en vez de esto sería un P6, no serían grados Celsius, sino que eran P6. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que tendría que pasar ahorita
es que a medida que vaya aumentando, o sea, aumenta el paso, va a ser, en vez de ser 10 milivoltios, va a ser 12 milivoltios por cada PSI. Entonces tengo que hallar mi voltaje de referencia. Entonces aquí, en vez de ser 1,27, sería 1,53 voltios. Recordemos que tenemos que dividir el voltaje de referencia entre 2 en en el análogo digital, en el convertidor análogo digital, ¿no? Entonces aquí es el cálculo. Bueno, aquí pues comparé esto, ¿no? La válvula se abre cada... La válvula se abre al 100% cuando son 800 milivoltios y va a llegar al 100% cuando el sensor marque 67 psi, que en este valor debemos encontrar una forma de... Bueno, la válvula pues no se va a abrir más, ¿no? No nos pide hacer un display ni nada que controle, que nos muestre en qué porcentaje está abierto, pero sí sería bueno limitar que la válvula no pasara de 800 milivoltios, o sea que el voltaje no pase de 800 milivoltios, porque realmente la válvula sería aquí el actuador, no pase del 100%, ¿no? Aquí el DAC pues es el conversor digital análogo, que es el DAC. Le llamamos su voltaje de referencia, 2,04 voltios, no lo vimos entre dos, y bueno, quedaría, si lo vamos a hacer a la vida real, sería como algo como esto, ¿no? Haciendo pues sus respectivos cambios, y si tuviéramos un sensor de presión que aumentara 12 milivoltios en cada paso, ¿no? Estoy suponiendo, ¿no? Bueno, y ese sería pues básicamente el primer punto. Aquí pues una anotación que sería bueno que pues eso se mantuviera en 800 milivoltios y cuando llegue a 67 psi. Y bueno, ahora el taller 2 me pide explique los pasos detallados de un conversor de aproximaciones sucesivas para convertir un dato que a la entrada es igual a 2,9 voltios con 8 bits de salida y voltaje máximo de 3,3 voltios. Con un reloj de 8 MHz me piden tiempo de conversión y comparo como si fuese un mismo conversor pero rampa simple. Listo. Entonces, aquí primeramente marcamos pues los datos que tenemos. Tenemos una entrada 2,9 voltios, 8 bits, ¿no? Son 8 bits de salida, 3,3 voltios, que es el voltaje máximo que puede llegar. Y tenemos la frecuencia. Entonces, primeramente, pues hallamos el periodo, ¿no? Entonces, 1 sobre F me da 125 nanosegundos. Y ahora llamas el tamaño del paso, lo que va a aumentar cuánto va a aumentar en cada paso, el voltaje. Entonces el TP, la fórmula, voltaje máximo sobre n bits menos 1, entonces sería 3,3 sobre 2 a la 8 menos 1, que es 255, y esto me va a dar más o menos 13 milivoltios, ¿no? Aquí redondeamos en 13 milivoltios y realizamos eh, las aproximaciones sucesivas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El primer paso, pues ubicamos el bit más significativo y el menos significativo. ¿Y qué es lo que hacemos? El más significativo lo ponemos en 1 y el menos significativo en 0. Y bueno, aquí lo podemos ver. B7, B8, Entonces, mi primer paso, ¿no? Entonces, B7, B6, B5, B3, B2, B1, B1, B0. B7 es el más significativo, B0 es el menos. Entonces, ponemos en 1 el más significativo. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí, este numerito lo pasamos a decimal y lo multiplicamos por el tamaño del paso. En este caso sería 2 a la 7 por 13 milivoltios, que me di en este caso, bueno, 13 por 13 podría ser la menos 3. En este caso me daría 1,6664 voltios, ¿no? Ahora, 1,664 es más pequeño que 2,9, entonces pasamos al siguiente. Entonces dejamos este igualito, el más significativo dejamos igual en 1 y pasamos a 1 el que le sigue. El menos significativo que le sigue al más significativo, en este caso sería B6. Y hacemos el mismo procedimiento, pasamos a decimal, multiplicamos y nos da 2,496. Mismo procedimiento para el siguiente, 11000. Aquí me da 2,912, aquí el voltaje se pasa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No tomamos este 1, sino que nos devolvemos al anterior, a 110000000. Y lo que hacemos es que ponemos en 1 el que le sigue, o sea, el B4. Aquí me da 2,7, hacemos lo mismo,
Vemos en uno el que le sigue 2,8, lo mismo, el que le sigue 2,86, el que le sigue 2,8886 y el que le sigue 2,899. Aquí podemos notar que no supera el valor, entonces me quedaría por debajo, ¿no? Y aquí pues lo puse, ¿no? Y vemos que nos tomó 9 pasos. Entonces, para calcular el tiempo que tarda en hacer esos 9 pasos, simplemente multiplicamos por 9 eh, el periodo, o el t. Y tenemos que nos da 1,125 microsegundos. Aquí hallamos la resolución porcentual, que bueno, es 1 sobre 255%, y bueno, midió 0,39%, que pues, está bastante bien. Ahora, para rampa simple, para hacerlo con rampa simple es muy sencillo. Si tenemos que en un bit son 13 milivoltios, bueno, en un bit, en un paso, en un paso son 13 milivoltios, ¿en cuántos van a ser en 2,9? ¿No? Entonces, aquí es muy simple, entonces hacemos regla de 3, 2,9 sobre 13, que aquí casi no se ve, bueno, 2,9 sobre 13 veces a la menos 3, me da 223 pasos. Esos 223 pasos lo multiplico una vez más por el periodo, que es 125 nanosegundos, y me va a dar 27,88 microsegundos. Y aquí notamos que el método de aproximaciones sucesivas es, tarda mucho menos tiempo, pero muchísimo menos tiempo que el de rampa simple. Tenemos una diferencia de 26,75 microsegundos. O sea, el de rampa simple tarda 26,75 microsegundos más en realizar todo el proceso de conversión del dato cuando tenemos 2,9 voltios de entrada. No, que este sería el valor. Bueno, esto sería todo. Vamos a pasar ahora ahora pues me explicaré el taller número 13. Muchas gracias, que tengan un feliz día.